Y bueno, seguimos en la negación total, Dani, seguimos en la negación total, Gaby Sagordo. Ahora vos en números vas a poner la realidad. Sí, la negación y en algunos casos la rebeldía, ¿no? Fíjate lo que decía el doctor, qué interesante. Una de las crisis sanitarias más graves en la historia de la Argentina, algo no conocido. Y esto lo reflejan los números, Sí, ¿eh? la Números rebeldía tan impactantes. y la falta de conciencia colectiva, ¿no? Porque no es solo una decisión personal. Ahí uno también Claro. está descuidando y está exponiendo al otro. Ese es el problema de estas Exactamente. conductas que dejan de ser individuales porque no están pensando en lo colectivo. Vos me hablabas de los números, son números que siguen siendo altos, más bajos de los que veíamos la semana pasada. Justamente esto tiene que ver con lo que ocurre todos los fines de semana y la carga de datos. Ahí se nota una baja, pero después, hacia martes, miércoles, comienzan a subir nuevamente. 6.986 los nuevos casos, de los cuales 3.269 en la provincia de Buenos Aires, 802 en la ciudad de Buenos Aires. Y fíjate, la provincia de Santa Fe, Dani, vuelve a ser la provincia con mayor cantidad de casos diarios, 615. Ya se transformó en el tercer foco, porque repite, después del AMBA, repite en varias oportunidades. Y Cava está con una meseta, pero alta, ¿no? Sí. Por eso esas imágenes también generan preocupación. Sí. Y en cuanto a las muertes, hubo 52 comunicadas en la tarde de ayer, 53 más comunicadas esta mañana, de las cuales la mayoría se da en la zona del AMBA, pero también llama mucho la atención que hay 9 muertes que se registraron en la provincia de La Rioja. Por ejemplo, lo que indica lo que está pasando también en las terapias y en estos brotes que hay en el interior del país. El total de contagiados, 478.792. El total de muertes, un número muy cercano a los 10.000. Ya estamos en 9.912 y el número bueno, el de los recuperados, 357.388. Bueno, una semana, por supuesto, muy impactante porque podemos llegar a 500.000 contagios y a 10.000 muertes. Sí, ¿no? estamos ahí nomás, lamentablemente. Hoy Carla Bisotti, la secretaria de Acceso a la Salud, habló sobre la situación que se está viviendo relacionada al coronavirus a nivel mundial y dijo, estamos en una situación inédita donde se están dando rebrotes o nuevos focos en lugares donde parecía estar controlado, y lo comparó con lo que está pasando en la Argentina también, con una situación en el interior del país que parecía más tranquila y que ahora no lo es. Estamos hablando de una situación inédita a nivel mundial, que está teniendo impacto en todo el mundo, están reemergiendo casos en lugares donde se habían controlado. Nuestra región, la región de las Américas, sigue siendo el epicentro de la pandemia, con aumento sostenido del número de casos en un número muy importante de países, y en nuestro país este porcentaje que correspondía al AMBA, que superaba el 90% durante meses al principio, está por debajo del 60%. Son muchas las provincias que están teniendo un número importante de casos y un número importante sostenido de casos, y departamentos y áreas de provincias que están empezando a tener casos en conglomerados o en brotes. Son 18 las provincias con transmisión comunitaria y decimos todos los días que no tenemos, hasta ahora no hemos logrado interrumpir la transmisión comunitaria en las últimas semanas en ninguna de las provincias que ha iniciado esa transmisión comunitaria extendida. Bueno, las camas de terapia intensiva, un poco este panorama que recién detallaba el doctor, que es un referente en lo que es cuidados intensivos. Sí, fíjate el número total de pacientes internados por COVID-19 en todo el país, cómo sigue creciendo, 2.512 son en total, y el porcentaje de ocupación, tanto de pacientes COVID como otras patologías, es a nivel nación del 61,8%, a nivel del AMBA 68,2%, pero esto estamos hablando de camas, también hay que hablar del factor humano, ahí lo estábamos escuchando al doctor intensivista, que él hablaba justamente de esta tensión que hay entre el personal de salud que ya no da abasto. Muy impresionante cuando decía que cada cama requiere 5 o 6 profesionales. A lo mejor un poquito más en algunas circunstancias, con lo cual cuando merma el personal, y esto no es un se recurso resiente. que puedas renovar automáticamente. Exacto. Eso es personal altamente calificado, que no podés, o sea, se te enferman y no tenés una reposición inmediata, claro, una un reemplazo enfermera común no puede inmediato. suplir a alguien que hace no, porque enfermería. no tiene los conocimientos. Exacto. Hoy el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, habló también sobre la situación de las camas de terapia. Dijo que en el conurbano el porcentaje de ocupación entre público y privado es del 63% y que hay una diferencia entre los ingresos y los egresos en este momento de 7,5 camas. Hace
unas semanas teníamos 15 camas de diferencia entre los que entraban y los que salían, pero esto es algo dinámico. Y además dijo que en relación a los casos, la curva en la provincia de Buenos Aires nunca dejó de crecer. Si tomamos los periodos que epidemiológicamente conviene tomar, que son periodos de análisis más prolongados para ver el comportamiento de la enfermedad, vemos que en realidad la curva nunca dejó de crecer. Acá de lo que se trata a veces es de si está creciendo más rápido o más lento en determinados lugares, pero nunca en términos de análisis como se debe hacer, en términos de análisis un poco más prolongados, uno se da cuenta que la curva nunca dejó de crecer. Uno debe pensar que epidemiológicamente es correcto decir estamos en un proceso de disminución de la enfermedad en una determinada área, cuando esto sucede durante un periodo de entre 2 y 3 semanas y en forma significativa y sostenida. Esto es lo que hay que tener presente y entonces ahí es donde uno puede tomar con cierto margen de mayor seguridad dentro de lo que siempre decimos de las incertidumbres que tiene el comportamiento de esta enfermedad, cuando uno tiene datos de esas características. Bien, en medio de toda esta situación donde siempre está latente la posibilidad del botón rojo, como dijo el presidente en su momento, volver todo atrás, está la situación muy original de Tandil. Sí, hablando de colores, vos hablaste de botón rojo y lo que está haciendo Tandil es dejar de lado las fases de la cuarentena y instalar un sistema propio al que llaman sistema semáforo. Y tiene que ver con estos 3 colores, con verde, amarillo y rojo, depende el estado en el que se encuentren semanalmente. Hay un comité de seguimiento de COVID-19 que analiza la situación de las camas de terapia, también de los nuevos casos, de la gravedad de los casos y determina en qué estadio se encuentran. Fíjate cuáles son las diferencias. El estadio verde dice que podrán funcionar todas las actividades autorizadas al 21 de agosto, lógicamente autorizadas con protocolo, ¿no? Claro. En el estadio amarillo, la ocupación de las actividades autorizadas va a ser reducido en un 50%. Es decir, si tenías capacidad para 10 personas, bueno, vas a tener capacidad para 5 personas. Bien. Y el estadio rojo pueden solo estar abiertas las actividades esenciales en un horario máximo hasta las 18 horas. Quedan exceptuados el expendio de combustible, los delivery y todo lo relacionado a la salud. ¿En qué estadio están en este momento? En el amarillo, ¿no? Que sería algo equivalente a una fase 4 ampliada. Exactamente. Bueno, obviamente se puede hacer en un lugar como Tandil, donde tiene una población que se puede controlar. Sí, y ¿no? lo hacen semana a semana. Dicen que de esta manera pueden hacer un seguimiento más rápido y además tomar medidas más rápidamente. Bueno, ir actuando en consecuencia. ¿Cuáles son los números, Tuni, de Tandil? ¿Qué te parece esto? Bueno, hay un gesto político ahí. El intendente Lunghi es un intendente de Cambiemos y lo que está haciendo es, de alguna manera, desenchufarse de la política sanitaria, tanto provincial como nacional, algo que es grave, que es serio, y más todavía teniendo en cuenta que es el peor lugar de toda la zona. Pasó de tener 8 casos el 1 de agosto a 210 esta semana. O sea que es un aumento de enorme proporción, superior a los otros, pero más allá de estos números incluso, lo significativo es yo hago la mía, yo me aparto, no respeto más las instrucciones que vienen y justamente cuando acá la noción de alguna manera es que entre todos tenemos que salir de esto, no cada uno por su lado. Así que con números muy malos, Tandil da este paso, que es un paso político, insisto mucho en diferenciar. Fíjense que ni Rodríguez Larreta, que discute, Vicente López discute, Lanús discuten, pero, digamos, ahí se hace un equipo igual con el gobierno nacional, con el gobierno de la ciudad. Claro, va en sintonía con las medidas del gobierno nacional, ¿no? Lógicamente, no vale cortarse.